muy afectuoso y cordial saludo a todos los seguidores de Pensamiento al Aire. Hoy con el cuarto programa de los especiales Los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. Hoy vamos a hablar de la época de las revoluciones. Digamos que es un punto de inflexión en la historia del mundo moderno, donde todo un acumulado y un trasegar histórico ebulle y hace explosión y hace que se generen unos cambios importantísimos en lo social, en lo político, en lo económico, que hoy todavía estamos viviendo en términos de consecuencias. Vamos entonces a hacer este recorrido histórico rápidamente. Hablamos de dos conceptos que son el liberalismo y el nacionalismo. Recordemos que estamos metidos en el mundo de la monarquía absoluta y hay cierta intención de decir, primero, que el rey no es ningún delegado de Dios. Y lo otro, que no tiene por qué haber clases sociales, si se puede llamar así, que tienen unos privilegios y las otras no. Eso genera un descontento de aquí a la luna. Posteriormente, cuando se dan las revoluciones y están los cambios violentos, se aprovecha y aparecen unas posturas que van a ser muy importantes para el siglo XX y el siglo XXI. Y es que dos, comillas, naciones, culturas, imperios antiguos, como lo que había alrededor de Italia y Alemania, estaban absolutamente fragmentados en principados y en pequeños estados. Y después de este proceso, a partir de figuras nacionalistas, se consolidan. Y después de consolidados, recuerden que ellos son los que le dan, comillas, origen a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todo está unido, todo está concatenado, nada cae del cielo y nada es aleatorio, sin querer caer en el reduccionismo de que la historia es una tendencia lineal, pasiva y que entonces nada es sorpresa, sino que todo está escrito. Muy bien. Vamos a hablar de la Revolución Francesa, del Imperio Napoleónico, del proceso de restauración, del liberalismo y el nacionalismo, de las revoluciones tanto liberales como nacionales, de la unificación de Italia y Alemania y del romanticismo. La Revolución Francesa tuvo unas causas elementales, sociales, ideológicas y económicas, y tuvo unas etapas. Un inicio en 1789, se configura la Asamblea Nacional en el 79-92, se da la Gran Convención entre 1792 y 1795, se configura el Directorio entre 1975 y 1799, se da la etapa napoleónica entre 1799 y 1815. Recuerden que la Revolución Francesa combatió el absolutismo, pero en el corto plazo terminó con otro tipo de absolutismo, una dictadura militar, un nuevo emperador que era Napoleón, y después aparece cuando pierde Napoleón en Waterloo un proceso de restauración del antiguo imperio por parte de las monarquías europeas que pelearon y derrotaron a Napoleón. Aquí están las figuras del rey y la reina, los símbolos del poder en su momento y el gran palacio de Versalles con su opulencia, que es la demostración palmaria pues de la ostentación del poder. Digamos que en su momento histórico el presupuesto de Francia pues tenía diferentes tipos de recursos, había impuestos directos, indirectos e ingresos diversos, el Estado tenía gastos civiles, gastos militares y diplomáticos y servicios de la deuda, pero había una gente que vivía a costa del Estado, la corte y los privilegiados que tenían que sostenerse y que de ahí tenían que, comillas, tratar de administrar al populacho. Esto tuvo un detonante muy complicado y es que hubo un periodo de tiempo donde por cuestiones climáticas y algún tipo de explosión volcánica en algunas partes del territorio europeo hubo una crisis de producción de trigo, el macho, lo cual llevó a una explosión de los precios de ese producto de primera necesidad, de canasta básica en Francia. Eso llevó al descontento, a la desesperación, a la hambruna. Y ahí sí, como dice Mao un poco más adelante, no podemos dejar pensar a la gente con el estómago, porque cuando la gente piensa con el estómago no tiene nada que perder y se hace matar. Muy bien, aquí hay diferentes imágenes acerca de aquellas organizaciones, asambleas, donde se discutieron los principios de lo que iba a ser el nuevo orden. Se estalla la revolución.
Hay una crisis financiera en el Estado francés, en parte porque le ayudó a la independencia con los Estados Unidos. La nobleza se niega a pagar impuestos, y entonces lo que le dice al rey es, hombre, convoquemos a los estados generales para ver cómo vamos a sacar la plata, con nosotros no la tenemos. Muy bien. Hay un juramento donde se dice que hasta que no se consiga la equidad, el tercer estado no van a ceder en sus pretensiones. Y nobleza, clero, burguesía, campesinos y sans-culottes son los actores principales. Hay un cuaderno de quejas donde dicen, vea, hombre, nosotros los ciudadanos estamos muy aburridos por esto, esto y esto y esto. Un poco como el memorial de agravios de aquí de Camilo Torres en su momento. Y esto se le muestra en las asambleas y es un motivo de discusión. Esto da origen a la Declaración de los Derechos del Hombre francés, que posteriormente serán recogidos al momento fundacional de la ONU y se les da una nueva dimensión, los derechos universales del hombre. Y esta es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una invitación a que lo revisemos porque hoy, lamentablemente, se podría decir que están pisoteados en la mayor parte del mundo. La Constitución del 91, de 1791, que nos mostraba un poder ejecutivo, legislativo y judicial, con rey y ministros, una asamblea nacional, tribunales, asamblea de electores y asambleas primarias. El momento de la república, cuando ya se pasa del dicho al hecho y la revolución comienza a aplicar las armas, hay una figura que es emblemática, que es la guillotina, y esa guillotina es el instrumento por la que pasan las cabezas de reyes, amigos y enemigos de la revolución. Aparece un nuevo calendario republicano que es bonito, lo voy a mirar simplemente para que lo recordemos, aunque teníamos el calendario gregoriano de la iglesia, lo cambiaron allá en su momento por nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, pradial, mesidor, termidor, fructidor, vendimiario, brumario y primario. Este calendario revolucionario posteriormente fue negociado por Napoleón con el Papa para volver al gregoriano. Los jacobinos, época del terror, aparece Robespierre, no hay títere con cabeza y hay una matanza de aquí a la luna. Quien no es mi amigo es mi enemigo, pero cualquiera que me mire feo puede ser mi enemigo. Eso es lo malo o lo bueno de las revoluciones. Se renuncia a la razón y empezamos a obrar. Esta es una imagen terrible, pero esta era más o menos parte del escenario y del espectáculo con la que se le entretenía también al populacho. Hay decretos sobre sospechosos, el señor Robespierre es el encargado de esto, se da el golpe de termidor al directorio y hay una serie de fases donde lo podemos mirar con algún tipo de cambio, aparecen los estados generales, se da la Asamblea Nacional, la Convención Girondina donde Selles y Danton son los protagonistas, la Convención Jacobina, aparece Rousseau, la Convención Termidoriana, aparece la figura del directorio y consulado, golpe de Estado de Napoleón, consulado e imperio. La Revolución Francesa tiene unas etapas, la monarquía constitucional, la República Democrática, los girondinos moderados y los jacobinos están en escenario, la República Burguesa y Napoleón Bonaparte. Aparece la gran figura de Napoleón con reformas administrativas de todo tipo, el concordato con la Santa Sede, el Código Civil, la teoría de los prefectos, la conquista de Europa, la arquitectura, el arte, las leyes. No hubo tema que no fuera tocado por Napoleón. Este es el momento en que el imperio napoleónico empieza a expandirse y se le da el golpe de Estado al ejercicio consular. Llega Napoleón, toma el poder, se autoproclama como emperador y empieza su proceso de expansión por Europa. Se autoproclama emperador y todas las monarquías absolutas tiemblan, porque este hombre iba es por todos. Se da la batalla de Trafalgar, entre otras curiosidades, y se le dan un montón de significados e hitos a esa revolución francesa, que alguien dirá que es un gran hito espiritual y motivacional, pero un gran fracaso histórico, porque cogieron un rey, mataron un rey, en teoría acabaron con el absolutismo y el despelote que armaron simplemente tuvo que ser organizado por una persona que se declaró emperador, o sea que simplemente dieron una vuelta canela en el aire y cambiaron de emperador, una cosa muy complicada. Fue la primera revolución política y burguesa del continente europeo, supuso la implantación del liberalismo, dotó a Francia de una nueva estructura de la propiedad agrícola y constituyó un referente político e ideológico que todavía hoy vivimos.
La Revolución Francesa obviamente es mirada desde múltiples aristas, cada quien con su interés. Hay una tendencia conservadora, una tendencia liberal, una interpretación marxista y una interpretación estructuralista. La tendencia conservadora dice que la revolución destruye los cimientos de la sociedad religiosa y obediente del rey y coloca en el poder a los burgueses antirreligiosos y populistas. Es una forma de ver el mundo. La tendencia liberal valora el origen de la época del ciudadano y valora el fin del dominio monárquico. La interpretación marxista dice que es una revolución burguesa capitalista y permite consolidar el ascenso social de la burguesía, y la estructuralista dice que surge como una revolución burguesa y es un movimiento dirigido contra todo tipo de privilegio. Después de Napoleón, Europa cambió, pero como perdió Napoleón, entonces los que ganaron trataron de volver al estado inicial de antes de la revolución. A eso se le llamó la restauración y se dio el Congreso de Viena en 1815 y se configuró la figura de la Santa Alianza para evitar que ese tipo de cosas volvieran a suceder. Se da el Congreso de Viena liderado por Metternich, Francia vuelve a las fronteras anteriores, se da la restauración del absolutismo con Luis XVIII, Rusia, el Reino Unido, Prusia y Austria firman la Santa Alianza, donde se comprometen a defender a cualquier monarca que sea tratado de tumbar por algún tipo de revolución parecida a la francesa, y hay un tratado de ayuda mutua. El sistema de Metternich se habla del principio de legalidad, se habla de la cuádruple alianza y de la Santa Alianza. En el Congreso de Viena, pues el objetivo era reorganizar el mapa europeo y los sistemas de poder tras la derrota de Napoleón. Entonces, obviamente, los ganadores se repartieron el tema. En la restauración, era también como objetivo restablecer el orden político y social anterior a la Revolución Francesa y a las ideas liberales, devolviéndole los privilegios al antiguo régimen. El liberalismo entonces decía que la defensa de la libertad y de los derechos individuales de los ciudadanos era inevitable y que los ciudadanos eran libres y no súbditos, que debería haber igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que la soberanía nacional, el poder reside en el pueblo y el parlamento es elegido por sufragio, que hay una constitución que es una ley fundamental de la nación que está por encima de todos, incluido el rey, que hay una división de poderes y que hay un derecho a la propiedad para la libertad económica. Esas semillas del liberalismo todavía siguen, perviven, atacadas, no atacadas, defendidas, promovidas, pero siguen siendo el caballito de batalla de aquellos que hablan de libertad, igualdad, fraternidad. La ideología de la burguesía es asociada al liberalismo y la crisis del sistema de restauración, ¿qué es? Que es que ese liberalismo no se murió y la gente veía que había cosas importantes y que no se podía evaluar la Revolución Francesa por la aparición de Napoleón y todo lo que después pasó, sino que había que recuperar esos principios de la Revolución Francesa. Ese liberalismo político se dice que es heredero de la Ilustración, con fundamentos políticos y económicos, donde hay una base social, donde se habla de la burguesía, la clase media urbana y los intelectuales. Alrededor del siglo XIX, el liberalismo político evoluciona. Alrededor de 1870 aparecen las figuras insignes de Proudhon y Saint-Simon, que recuperan los ideales prerevolucionarios y exponen la teoría del liberalismo histórico. Esta es una forma de mirar también en términos de calendario y cronograma el ciclo revolucionario, las revoluciones liberales que se dan en 1820 en España, América Española, Portugal, Grecia, los estados italianos, los estados alemanes, Francia y Rusia. En 1830 Francia, Prusia, Sajonia, Polonia, Bélgica, estados italianos, Portugal y España. Y en el 48, que se habla de la primavera de los pueblos, Francia, los estados alemanes, los estados italianos y Austria. Importante lo de los estados alemanes e italianos, porque ahí se incuba la semilla de lo que conocemos hoy como nacionalismo. Fernando VII y Rafael de Riego tienen sus inconvenientes en España, hay una tendencia revolucionaria y una represión absoluta, se da paralelamente la independencia de América, que aprovechó el descuido de la monarquía española por la invasión napoleónica en España y la imposición de José Bonaparte, Pepe Botellas, como representante del emperador allá. Esa es la independencia de la América Española, tiene causas políticas, económicas, sociales e ideológicas, y los protagonistas tienen que ver con la burguesía criolla, donde se decía que los nacidos en este territorio eran los que tenían las condiciones, la capacidad y el derecho de administrarse. Bolívar, Morillo, Sucre, San Martín, Iturbide, O'Higgins y otros
próceres alcanzaron la libertad del territorio. Eran líderes libertarios, no líderes conquistadores, que es una cosa que los diferencia de los otros grandes próceres de la historia, como un Alejandro Magno, como un Julio César, como un Atila, como un Genghis Khan, que conquistaban, pero para ellos. Aquí aparece una imagen de Delacroix, que es muy bella la pintura, aparece Marianne como el símbolo de la independencia y de la revolución. Se dan las revoluciones del liberalismo y del nacionalismo, se dan los movimientos nacionalismos, que fue un factor dinámico a lo largo del siglo XIX, y la idea era constituir estados que estaban fragmentados. El nacionalismo es la afirmación de la nación como comunidad de raza, lengua, historia, frente a las fronteras artificiales creadas por los derechos patrimoniales de las monarquías. Es centrípeto porque es la unificación de las comunidades nacionales separadas en distintos estados, como sucedía en Italia y Alemania. Y es centrífugo porque le daba independencia a los pueblos sometidos a los estados multinacionales, como el Imperio Austríaco o el Imperio Turco Otomano. El nacionalismo tuvo en Sieyès y en Herder dos tipos de modelos basados en los principios de soberanía nacional o influido por el romanticismo. La nación nace como fruto de un pacto voluntario o se identifica con el espíritu del pueblo, donde la cultura, la lengua, la historia común, la raza y la religión son los valores reivindicativos que sirven como elementos de base para la amalgamación social. Las unificaciones de Italia y Alemania llevarán entonces a que haya unos procesos internos donde se vuelva a concentrar el poder, desaparezcan los pequeños estados o principados y dejen de estar por ahí funcionando tantos principitos y tantos líderes individuales que fragmentados eran fácilmente presa de las grandes aspiraciones de las monarquías europeas. Se da el proceso de unificación italiana, empiezan en los territorios de Lombardía y Véneto, Parma, Módena, Toscana, Nápoles, Piamonte y los estados pontificios. En Italia hay todo un proceso. Mazzini funda la Joven Italia, el Piemonte entre los 59 y 60 ayuda a derrotar a Asia, aparecen Garibaldi y otros amigos y ocupan a Nápoles, y en el 66, 1866, Italia se anexa a Venecia tras la guerra entre Prusia y Austria. Estos son los movimientos políticos que tienen impactos territoriales en todo aquello que es la consolidación del Estado-nación italiana. Paralelamente está sucediendo lo mismo con Alemania, y entonces hay un ejercicio de unificación que va de 1864 a 1871. A partir del Congreso de Viena, Alemania quedó en 39 estados, se formó la Confederación Germánica, se generaron unas potencias internas, y en 1861 se evidencia la rivalidad entre el Imperio Austríaco y el Kaiser Guillermo I y su canciller Bismarck, y eso llevó a un proceso de unificación. La alianza con Austria, la alianza con Italia, la configuración de Alemania del Norte, la figura del Congreso bicameral, la constitución del sistema bicameral, la alianza de todos los estados menos Austria contra Francia, y la configuración del Segundo Reich. Recordemos que el primer Reich, Federico Barbarroja; el segundo, en cabeza de comillas Bismarck; y el tercero en cabeza de nuestro señor Hitler. Muy bien. Esta es la imagen de cómo estaba el reino de Prusia y cómo quedaron las anexiones para la nación italiana. Aparece una figura de Guillermo I y de Bismarck, otro ejercicio acerca de las unificaciones de Italia y Alemania, y todo lo que tiene que ver con personajes como Víctor Manuel, Cavour, Garibaldi, Guillermo, Bismarck, que de alguna manera van sembrando las condiciones de unificación, no siempre por las buenas, lo cual genera resquemores que de alguna manera van a brotar y van a ser algunos de los ingredientes que permiten, si se puede decir así, la aparición de ese conflicto terrible que veremos más adelante, que es la Primera Guerra Mundial. Como contraposición a esa parte fuerte del nacionalismo, nace el romanticismo. Es un movimiento cultural y artístico que surge en la Alemania a comienzos del siglo XIX como reacción frente a la ilustración y el racionalismo. Hay aparente gusto por lo irracional, lo insólito, porque para eso es el arte, para explorar posibilidades nuevas, profundizan en el conocimiento de los sentimientos individuales, volvemos a reivindicar el hombre como centro del universo y conciben al individuo como parte de una comunidad de manera consciente.
Aparece el romanticismo, libertad de creación, subjetivismo e individualismo, exaltación de los sentimientos, valoración de la imaginación y la fantasía y valoración de la naturaleza. Estas son algunas de las imágenes que muestran la expresión de lo que quieren retratar los románticos. Es una vida real, es una vida de sufrimiento, pero es una exaltación de lo humano, que finalmente para ellos es el centro y es el potenciador de todos los cambios que funcionan. Relacionan con sus pensadores y filósofos la ética con la estética y aparecen escenas que llevan un poquito a lo sublime, ¿por qué no a lo erótico? Muy bien. Esta es una repasada muy rápida de lo que es lo sucedido en el siglo XIX, donde arranca con procesos de independencia, donde las colonias se replantean, donde los poderes absolutos o monarquías absolutos entran en crisis, donde tratan de repotenciarse con esa figura que se llama la restauración, donde no debemos pasar de largo por encima de Napoleón, que es un antes y un después en el proceso de reorganización europea. Eso sí, reivindiquemos y rescatemos las ideas liberales que nacieron en ese siglo, que se consolidaron, que se implementaron, que se echaron al olvido, que se volvieron a rescatar y que hoy siguen siendo guía para todos los pensamientos de carácter liberal, inclusivo, equitativo y de justicia alrededor de aquella figura preclara que es la libertad. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.